Y un concepto que es tan importante que yo creo que se ha manejado de manera incorrecta y es que es la riqueza. Si tú vas al diccionario, te dice que es la acumulación de bienes o de dinero que puede llegar a tener o de capital, ¿verdad? Pero yo manejaría el concepto de riqueza de una manera totalmente diferente y es ¿qué es lo que no me hace falta? Gracias por acompañarnos acá en Enfoque a la Familia. Está con nosotros Edwin Castro, pastor, autor en temas de finanzas, alguien que yo personalmente respeto mucho. Y en Enfoque a la Familia tenemos el privilegio siempre de contar con nuestro anfitrión Sixto Porras, mi papá, quien va a estar dirigiendo esta conversación con nosotros. Papi, ¿cómo estás? Muy bien. Y le decía ahora a Edwin, qué honor escucharte decir mi papá. Es de los privilegios más grandes. Qué lindo podernos sentar a la misma mesa, compartir la misma pasión, amar al mismo Dios, servir con la pasión que lo hacemos. Y no solamente eso, Esteban, sino verte llevarlo todo a otro nivel. Quiero felicitarte. Bueno, y doy gracias a Dios por tu vida. Eres mi inspiración. Gracias a Dios por eso. Y si usted no conoce este programa, esto es Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación, educación en línea. Estuve presentando a Edwin Castro, él es autor del libro Libertad Financiera, que usted puede ver en el video. Y gracias, Edwin, de verdad, por estar acá. Siempre lo digo, eres mi héroe. Cuando hablas de estos temas, traes tanta sabiduría. Hay una frase que siempre se me quedó, y con esto podemos arrancar, es: lo que se ordena se multiplica, basado en cómo Jesús organizó a la multitud antes de dar gracias al Padre y entonces ver la multiplicación suceder. Esa frase que tú dijiste a mí se me quedó grabada. Y gracias, porque así lo he hecho en mi vida. De verdad es un privilegio tenerte acá en los estudios de Enfoque. No, muchas gracias y qué hermosa la imagen que puedo ver acá, la imagen de generaciones y mientras te escuchaba, Sixto, recordaba esa imagen del padre, ¿no? Qué tan importante es para un hijo escuchar las palabras de afirmación de un padre, que el Padre Celestial se encargó de hacerlo antes del inicio del ministerio y antes de ir a la cruz lo hizo con Jesús. Así que gracias también por tus palabras. Para mí es un honor, un privilegio. Me siento en casa y honrado a la vez al poder compartir con ustedes en este día. La primera pregunta es, ¿qué te motivó a hablar del tema de finanzas? Porque lo hablas con tanta propiedad, has escrito, has recibido reconocimientos aún en tu propio país, del Senado de la República, porque te has abocado a ayudar a las familias en el tema de finanzas. Yo llegué a una conclusión, Sixto. En la vida, cuando uno pasa dolores, uno puede convertir esos dolores en sanidad para otras personas. Es decir, llegó un momento en el que tuve que decidir si el proceso que había vivido de deuda, de estrés, de tensión a nivel familiar y matrimonial por el tema del desorden y el endeudamiento era para mí o iba a ser para otras personas también. Y bueno, tomamos la segunda ruta y esto generó inquietud de muchas personas respecto en dónde puedo conocer un poco más, en dónde puedo leer. La historia empieza en conceptos distorsionados en la misma iglesia, ¿no? Yo escuché, y seguramente tú te identificas conmigo, escuché diferentes posiciones a nivel de iglesia que no, teníamos que ser todos pobres porque entre más pobres más espirituales, pero entonces otras personas que definitivamente lo que teníamos que hacer era imponer las manos, reclamar, declarar. Después esta ola gigantesca de si tú no eres millonario entonces no eres bendecido. Tantas cosas que yo estaba confundido y bueno, regresé a donde tenía que estar en el principio y es a la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dices, Dios? ¿Qué dices tú de las finanzas? Entonces desde allí surge todo esto, pero en esencia sí, pudiera decir es una decisión de qué vas a hacer con tus dolores una vez que son sanos. Si está bien si los dejas para ti, pero posiblemente muchas personas van a ser beneficiados al escuchar tu testimonio. Wow. ¿Cuál es ese tema recurrente financiero que aparece en la Biblia? Porque dices, hay gente que dice ciertas cosas,
hay gente y es más influenciado por un movimiento o el ideal de un líder más que lo que dice la Biblia. Entonces, cuando dices, fui a la Biblia, ¿qué fue eso que fuiste descubriendo en la Biblia que te dijo, ah, mira, esto es lo que dice Dios sobre las finanzas? Te va a parecer un poco extraña mi respuesta, pero encontré a un papá. Mm. Y si yo entiendo que soy hijo, me permite entender que tengo una herencia y me permite entender los planes y propósitos que hay en el corazón de mi padre para mi vida y mi vida financiera. Entonces, por eso cuando algunas veces hemos conversado y les digo que mi vida tiene que ver solamente con 3 aspectos en esencia: identidad, libertad, propósito, todo nace desde entender que soy un hijo y que tengo un padre. Y entonces, ¿cómo se manifiesta eso en el área financiera con la libertad que Cristo nos vino a dar? Y obviamente tiene un reflejo en el tema de propósito, ¿verdad? Pero todo empieza al entender que tengo un padre. Y la pregunta, hoy tú lo puedes atestiguar de una manera muy clara. En el momento en el que tú ves a tu bebé dependiente, indefenso. Yo recuerdo el primer día que tuve a mi hija en las manos, decía, Dios mío, si yo no trabajo, si yo no proveo, ¿qué va a hacer de esta niña, verdad? Pero eso no lo entendemos. Algún día estaba al lado del mar de Galilea y estaba leyendo un pasaje precisamente y estaba allí con algunas personas de la iglesia y llegó una bandada de aves, ¿verdad? Y en ese mismo instante estaba leyendo, miren las aves de los cielos, que ni siembran ni cosechan y el Padre las alimenta. Y a continuación Jesús hace una declaración que es impresionante, pero necesitamos comprenderla. Dice, ¿no son acaso ustedes de mucho mayor valor que ellas? Entonces, si no entendemos que tenemos un padre, va a ser bien complicado empezar a establecer un futuro financiero diferente. Wow. ¿Cuál es el principio bíblico en el tema de finanzas que más ha impactado tu vida? Lo describía de alguna manera, Esteban. La manera como yo lo defino es que el orden produce milagros. ¿Sí? Encontramos desde el mismo Génesis. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía y lamentablemente esa ha sido mi conclusión después de ir desde Canadá hasta Chile hablando de finanzas, que la gran mayoría de las finanzas de los hijos de Dios están precisamente así. Las finanzas desordenadas y la cuenta del banco vacía, lamentablemente. Y allí entonces hay una respuesta de Dios. Wow. La respuesta de Dios es, voy a separar lo seco de lo húmedo, voy a separar la luz de las tinieblas, voy a establecer el orden. Y desde allí se genera la multiplicación. Esteban nos lo decía, Jesús antes de realizar la multiplicación de los peces y de los panes, estableció orden. Siéntense en grupos de 50, haga esto, haga lo otro. Y entonces nosotros hemos pensado que Dios se mueve o que Dios multiplica el desorden y Dios no lo hace así. Entonces, si nosotros entendemos que el orden es la herramienta más poderosa que existe en la administración, lo enfrentaríamos de una manera totalmente diferente. A nivel de iglesia, en muchos casos creo se ha cometido un error y es decirle a la gente simplemente diezme y ofrenda y no importa el resto. Y sí importa, sí importa. Mira, Sixto, una de las cosas que a mí más me impactó en los años recientes y ahora acá en Estados Unidos tenemos la bendición de que hay tantas cifras. Barna realizó un estudio en las iglesias entre los hispanos y te voy a hablar de los números de 2 preguntas que hicieron. Primera pregunta, latinos, cristianos. ¿Piensa que en la Biblia hay algún tipo de consejo a nivel financiero? El 8% de los latinos dijeron sí. ¿Qué significa eso? Que el 92% piensa que en la Biblia no hay instrucción financiera. Wow. Y después le preguntan, ¿y usted piensa que en su iglesia local puede encontrar algún tipo de consejo financiero? Ahí la cifra fue al 4%. Entonces, si tenemos creyentes que de alguna manera pensaría que es la gran mayoría de personas que nos pueden estar viendo en determinado momento, personas que tienen este concepto de creo en Dios, pero de alguna manera es el concepto que tienen de Dios está desligado del área financiera o está tergiversado a donde vamos a ir, ¿verdad? Entonces hemos
de nuevo hemos, creo yo, de manera incorrecta, hemos vendido soluciones muy baratas a las personas. Haga una ofrenda, comprométase con esto y entonces Dios va a hacer X, Dios va a hacer Y. Pero yo me encuentro con declaraciones muy diferentes, como por ejemplo Dios mismo diciendo, yo el Señor no acepto soborno. ¿Verdad? Y perdón que lo diga de esta manera, Sixto, pero muchas veces siento que se promueve el tratar de sobornar a Dios. Si yo doy esto, entonces Él va a hacer aquello. Y hay un camino que es diferente. El libro de Proverbios está inundado de consejos de administración. ¿Cuántas de las parábolas de Jesús y de las enseñanzas de Jesús tenían que ver con la administración? De manera graciosa, yo digo que a Dios le interesa tanto las finanzas que dejó un libro en la Biblia que se llama el libro de los números. Déjame llevarte a una escena muy real en la cual he tenido que aconsejar a muchos matrimonios. Ambos trabajan. Ellos llegaron ya a los 30 y tantos, y a cada uno se acostumbró a vivir en una vida independiente, manejando sus finanzas. Ahora se han casado y la tónica es, tú manejas tu salario, yo manejo el mío, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto. Lo cual es un mal principio, porque no llegan a ser uno solo. ¿Qué problema tendrías si el matrimonio está manejando, tú manejas tu salario, yo manejo el mío, tú pagas esto y yo pago esto? Que es una posición antibíblica. Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Y en el instante, y yo en esto voy a ponerlo de manera un poco más sencilla, yo soy bastante radical, ¿verdad? Voy más allá, Sixto, perdón que a veces me desvío, pero voy más allá, inclusive cuando encuentro parejas que están en el proceso antes de casarse y exigen contratos prematrimoniales, yo les estoy diciendo, allí ustedes ya están firmando un anticipo de divorcio, porque entonces, ¿quién les está llevando? Yo estoy ya teniendo una salida de emergencia cuando no ha pasado nada, ¿me entiendes? Entonces, nosotros necesitamos entender que la Biblia dice que cuando existe esta unión venimos a ser uno. Entonces, ¿por qué vamos a ser dos en las finanzas? Allí estamos trayendo una semilla de división. División es tener más de una visión. Creo que es totalmente incorrecto y tú lo dices muy bien. Es una de las características más grandes que hemos visto y esto puede ir de regreso a la familia, ¿verdad? La familia de origen. Tantas veces la niña escuchó ciertas declaraciones de parte de su mamá, el niño escuchó ciertas declaraciones de parte de su papá o de su mamá también. Y venimos con conclusiones, y pudiera decirlo aún con mayor exactitud, con mentiras con las cuales entramos a compromisos matrimoniales que son incorrectos. Nosotros tenemos que rendir las finanzas al gobierno de Dios y la manera como lo hacemos es teniendo una sola cuenta y una sola administración. Desde allí hemos desarrollado un concepto de infidelidad financiera. Algún día estaba con una pareja bien especiales. Hoy por hoy trabajan con nosotros en este ámbito de finanzas y de iglesia, pero la primera vez que nos sentamos a ver el tema de finanzas fue un poco extraño. ¿Por qué razón? Acabamos de llegar de un viaje de misiones. Estas personas eran de los más, pudiera decirlo, los más generosos y fieles en la iglesia, ¿verdad? Tenían unos salarios bastante grandes y es de esa gente que uno decía, allí están siempre como una columna financiera en la iglesia. Y resulta que regresamos de ese viaje y el día siguiente me llama el hombre de esta pareja y me dice, a pesar de ser el ejecutivo, me acaban de premiar, me acaban de dar unas bonificaciones, pues mi banco lo compró otro banco y hoy me despidieron. Y 2-3 semanas después, ella le pasa exactamente lo mismo, la crisis hipotecaria, ella vendía hipotecas. El tema es que nos reunimos en mi casa y de nuevo, ¿cuál es la imagen que yo tengo? Esta gente es generosa, ganan un montón de plata. De todas maneras, pues vamos a ver qué podemos hacer con sus finanzas, ¿verdad? A ver cómo les ayudamos a manejar pues todo lo que han ahorrado en tanto se termina esta crisis, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar y la primera pregunta es, ¿tienen ahorros? No. Ok, ustedes no tienen deudas, ¿verdad? Sí. ¿Tienen tarjetas de crédito? Entonces ella dice 22 y su marido no sabía.
y eran a nombre de él que los había sacado. Entonces desde allí ya se imaginarán, llegamos a la conclusión de que era casi $1 millón en deudas. Ellos ya han salido de la totalidad de esa deuda por medio de los procesos que enseñamos. Pero el punto fundamental es que esto es más común de lo que uno piensa, Sixto. Yo tengo mi guardadito, dicen en algunos países, por allí yo tengo, en otros dicen mi caletica. Yo creo que nosotros tenemos que operar en luz. Una de las cosas que he entendido es que cualquier cosa que no está en luz está bajo el dominio de las tinieblas. Y yo no quiero tener mi dinero, mis finanzas bajo el dominio incorrecto. ¿Por qué ves que a algunas familias se les es más fácil multiplicar los recursos y otras familias siempre están luchando, siempre están viendo cómo sale adelante? ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque de repente has visto personas como estas que dicen, tienen demasiado, pero no necesariamente aprendieron a multiplicarlo con el tiempo para que se sostengan en medio de una crisis. Hay personas que tal vez no tienen tanto, pero que entendieron en algún momento que podían multiplicar o podían prepararse. ¿Cuáles son esas características de los que siempre están pensando no lo vamos a lograr, y aquellos que dices ellos siempre están multiplicando de alguna manera? Sí, es una pregunta espectacular. Y uno de los primeros libros que leí hace muchos años, seguramente tú lo has leído, es un libro que ha sido muy famoso, no sé en cuántos idiomas está, se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y el autor Robert Kiyosaki decía, por estas circunstancias de la vida llegué a tener 2 papás, y él llama entonces a uno su papá rico, al otro su papá pobre. Pero quiero hacer énfasis en esto, porque él decía, yo me encontré con una constante, y era que en el momento en el que yo le decía a mi papá pobre, que era su papá natural, deseo algo, la respuesta inmediata del papá es, no hay dinero, no lo puedo tener. Y por X o Y razón se encontró entonces haciéndole la misma pregunta a quien él llama su padre rico, que era el papá de un amigo, y el papá le generaba siempre una pregunta: ¿qué tienes que hacer para obtenerlo? Wow. ¿A dónde voy con esto? Yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a tener conclusiones como estas en nuestra vida, y de nuevo volvemos al tema generacional y al tema de nuestra familia. Entonces quiero hablar por un momento de eso. El segundo concepto es precisamente el de la mala administración, pero allá regreso por un momento. Te lo digo a nivel personal. Ustedes han hecho parte de lo que ha sido el milagro de Dios en la ciudad de Miami, el edificio que hemos construido en la pandemia, tantas cosas que han sucedido. Y al final del año 2020, yo me encontré teniendo una conversación en el área financiera con Dios que era un poco difícil, por llamarlo de alguna manera. Me encontraba yo algo molesto con Dios, en el sentido que veía que estaban pasando muchas cosas a nivel ministerial, y yo decía, pero no me siento satisfecho con lo que está pasando con mis finanzas personales. Y entonces allí Dios me dice lo siguiente, y de nuevo esto tiene que ver con la pregunta que me hiciste. Él me dice, ¿sabes qué es lo que pasa contigo? Tú eres como un tenista. Y yo le digo, ¿a qué te refieres que soy como un tenista? Me dice, sí, tú tienes 2 tipos de fe. Y le dije, explícame porque no te estoy entendiendo. Los tenistas tienen el revés y el forward, ¿verdad? Entonces me dice, tú tienes una fe ministerial y otra fe personal. Y yo le digo, por favor, continúame explicando. Me dice, mira el tamaño de fe ministerial que tú tienes. Mira hasta dónde me has creído. Mira el edificio de millones de dólares que se ha construido. En los momentos en los que yo te he pedido ofrendas sacrificiales, han existido 2 momentos de mi vida en los que Dios nos ha pedido todo lo que tenemos y lo hemos entregado. Como es para Dios, sin problema. Y me dice, pero tu fe personal es débil. Y me pongo a argumentar con Dios. Le digo, pero ¿cómo me dices eso? Sí, hasta mi casa ya está paga. Ese fue mi primer argumento. Wow. Y allí Dios me dice algo, Sixto. Me dice, ¿tú te acuerdas que oraban tus papás por ustedes en el área financiera? Inmediatamente yo me voy. Ojo, les estoy hablando de gente de iglesia, papás que bendijeron, pero inclusive cómo marcan ciertas cosas. Entonces yo voy a mi memoria, y la oración de mis papás era siempre, Padre, te pedimos que nuestros hijitos paguen sus casas. ¿Algo malo con esa oración? Absolutamente nada. Pero Dios me dice, tú te conformaste con la oración que ellos hicieron.
a tus papás les alcanzó la fe para que ustedes llegaran a pagar sus casas, pero yo Wow. quiero hacer aún mucho más contigo. Y en ese fue un momento en el que yo me tuve que arrepentir y decirle, Señor, perdón, porque yo dije, ya pagué mi casa, ya llegué. listo, ya llegué. Mm. Pero Él deseaba hacer aún cosas mayores y la imagen que yo tuve era a un Dios que quería bendecirme. Ojo, no, tú me has conocido, mi enfoque no es el acumular. Realmente si queremos más recursos es para dar y para servir. Pero tuve esta imagen de estar bajo la lluvia de bendiciones de Dios con un paraguas, ¿verdad? Y me mojaba, me salpicaban los pies, pero lo que Dios quiere es bendecirnos de manera integral. Y de nada sirve el dinero sin tener una buena familia o un buen ministerio o conocer el propósito de tu vida. Entonces, te hablo de eso. ¿Por qué? Porque creo que la mayor pobreza que existe es la pobreza mental. Y de nuevo, en muchos casos fueron establecidas por la limitante en nuestras casas, por lo que nos dijeron, sí se puede, no se puede, hasta aquí llegas, no puedes hacer nada más. Y por otro lado, creo que hay otro principio del que yo hablo y es que la abundancia produce corrupción. ¿A qué me refiero? Que llega un momento en el que Dios empieza a prosperarte y entonces $100 ya no es tanto como antes. Y entonces 200 ya no es tanto como antes y empiezas a perder el valor porque te está entrando mucho. No sé si me hago entender. Entonces, nosotros necesitamos tener siempre, sin importar si son $100,000 o $20,000 o 4 millones o 15 millones o 200 millones de dólares los que nos entran, mantener siempre el corazón de un administrador. No somos dueños, somos administradores y allí es donde debemos tener todo a disposición de aquel que es el dueño de todas las cosas. La pregunta que me surge al escucharte es cómo yo enseño a mis hijos pequeños a ser buenos mayordomos. Vienen a mi mente dos escenas. Estaba en Ecuador con unos amigos almorzando y veo la niña de unos 9 años, no, 7, 8 años, jugando con su celular y un estuche muy bonito. Le digo, qué lindo tu estuche. Y el papá me dice, ese es su negocio. Y le digo, a ver, dice, bueno, es que nosotros somos una familia de negociantes, entonces yo enseño a mis hijos a tener su propio negocio. Mi hija ya tiene un capital de unos $20,000 porque ella empezó a los 5 años su negocio. Entonces yo le enseño los valores y los principios para que ella pueda crear desde ahora los principios y los hábitos correctos para generar su negocio que empezó a los 5 años. Yo dije, Dios mío, yo no puedo llegar tarde, a mí me parece extraordinario. Otro día estoy cenando con una familia que empezaron pegando pisos, luego compraron una pequeña casa y él vio que su amigo tenían 3,000 casas de alquiler y él dijo, tener casas propias y alquilarlas es un buen negocio. Él en ese momento tenía 21 casas de alquiler y me dijo, y mi hijo ya está ahorrando a sus 10 años para comprar su primer casa. Cuando yo lo escuché, yo me emocioné. Estos dos ejemplos son la excepción y no la regla, porque no venimos programados para entrenar a nuestros hijos desde pequeños a multiplicar, a administrar y a que ellos se sientan creadores desde el principio. ¿Qué pueden hacer los padres para comenzar a enseñar a sus hijos desde pequeños a ser buenos administradores? Hay 3 cosas que te pudiera decir. Número 1, el ejemplo que me das es algo que estoy viviendo con mi hija, ¿verdad? El primer emprendimiento que tuvo fue algún día que fuimos a visitar a una persona que vivía, el jardín de su casa daba contra un campo de golf. Y entonces encontró que habían decenas de pelotitas de golf allí tiradas. Y ella preguntó si las podía recoger y cogió una bolsita, fue y resultó que la abuelita tenía a alguien que estaba en capacidad de comprarle las bolas de golf usadas, ¿verdad? Y bueno, allí empezó a recaudar algo de dinero y entonces vino la segunda parte. Le dije, ok, viene el principio de que le pertenece a Dios, evidentemente, pero papá hizo algo diferente. Le dije, ok, hija, cuando llegues a tus primeros $50, papá te va a dar otros 50 para que continúes
para que continúe creciendo, ¿verdad? Entonces motivé ese proceso de emprendimiento a tal punto que me ha sucedido, tengo que ser totalmente honesto, que a veces cuando nos vamos de viaje, vamos al aeropuerto, digo, no tengo efectivo. Yo tengo, papi, yo te presto. Porque muchas veces no cargamos efectivo, ¿verdad? Y hace poco estábamos de viaje en un país en América Latina y alguien le estaba vendiendo unos moñitos para el cabello. Y le empecé a preguntar y le dije, mira, no, déjeme regresar. Llegamos al aeropuerto, entonces el señor de inmigración dice, ¿tienen algún dinero en efectivo para declarar? Yo le digo, no. Y ella dice, sí. Yo le digo, ¿cómo es esto? Sí, papi, yo traje, no sé, 120, $130, lo que sea, pero te estoy hablando de una niña de 8 años, ¿verdad? Entonces, después cuando encontramos los moñitos, le digo a la niña, ¿y a cómo los vende? Entonces el papá me dice, no, es que ella es una emprendedora, ella compra y los cose y esto y aquello. Y le digo, ¿y vendes algo en Estados Unidos? Y me dice, no. Y le dije, ¿no quisieras tener una distribuidora? Y viro a mi hija, ¿no? Le digo, ¿qué te parece si tomas ese dinero que trajiste, compras y allá los vendes, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso. Entonces, número uno, el celebrarles, el ayudarles, la honra a Dios. A mí algún día me preguntaban, ¿para ti ha sido difícil diezmar? Y les tuve que decir, no, ¿por qué? Porque desde pequeñito mamá, sobre todo era mamá me inculcó que ya es algo normal, ¿verdad? Y el siguiente punto en el que quiero hacer mucho énfasis es generosidad. Mi hija nos hizo llorar hace algunos días, yo creo que ya fue quizás unos 6, 7 meses atrás, por alguna razón, su abuelita no se dio cuenta y se pasó un semáforo cuando estaba cambiando la luz. Entonces, el carro está a nombre nuestro y llegó el ticket a la casa nuestra, ¿verdad? El comparendo, la multa. Y entonces lo encuentra mi esposa y dice, Dios mío, son $180 y bueno, ¿cómo va a ser mi mamá ahora para pagarlo? No sé qué, bueno, todo el caos. Ella llama a la mamá, mire, le pasó esto. Entonces la mamá decía, ay, ok, bueno, yo miro cómo pago, no sé qué. Y de un momento a otro viene mi hija y le trae a mi esposa los $180 y le dice, mami, yo voy a pagar eso por mi abuelita. Mi esposa se puso a llorar porque lo primero que dijo fue cómo yo no se lo pagué, ¿verdad? Pero ella le decía, no, hija, no, mami, yo puedo hacerlo. Para mi abuela va a ser un poquito difícil hacerlo. Wow. El día en el que mi hija se aproximó, Sixto Esteban, con su marranito de su alcancía, a decirme, papi, vengo para traer esto porque quiero darlo para el edificio de la iglesia. Wow. ¿Cómo puedes poner en palabras eso, verdad? Simplemente ver, se ha hecho algo, se ha hecho bien. Entonces volvemos a algo que hablábamos algún día, el poder del ejemplo, el poder de ser intencionales. Pero entonces esas 3 herramientas, número 1, el dar a Dios, el emprendimiento, el motivarles, el inspirarles, y 3, el que sean generosos, creo que son instrumentos que van a cambiar de una manera verdadera sus finanzas. Hace poco estaba con una chiquilla que me considera como un padre. Ahorita ya tiene 23 añitos, pero ya compró su primera propiedad. Y cuando me llamaba a decirme, ya hice el cierre de mi propiedad, le dije, no, es la primera. De verdad, me decía, wow. Por supuesto que sí. Y el poder verla, hablarle a otros muchachos y decirle, mire, sí se puede, con estos principios se puede, yo lo logré, ustedes lo pueden lograr. Creo que allí es donde vemos el poder y la efectividad de la palabra de Dios. Esos principios son eternos, tienen vigencia y necesitamos comprender algo muy importante y perdón si me extiendo un poco. A mí me causa mucha curiosidad que las personas, por ejemplo, llegan a punto de divorciarse a la iglesia y creen y Dios restaura su matrimonio. Hay personas que vienen con adicciones y Dios los saca de las adicciones. Hay personas que vienen en depresión y Dios los saca de la depresión. Hay personas que vienen experimentando tantas crisis y tienen la fe para que Dios les saque adelante. Pero pareciera que para las finanzas no. ¿Me entiendes? Pareciera que muchas personas piensan que la sangre de Cristo Jesús no tiene el poder para destruir la maldición de ruina, de pobreza, ¿me entiendes? De deuda. Estas no son cosas que están en el diseño de Dios. Yo no veo a Adán
diciéndole a Eva, ¿cómo haremos para pagar la hipoteca este mes? ¿Me entiendes? O al apóstol Pablo diciendo, no, tengo que mirar de dónde saco para pagar la tarjeta de crédito para el último viaje a Roma. No, vemos a un padre y regresamos, vemos a un padre hablándole a sabios a miles de millas para que vengan a financiar los años de exilio de su hijo. ¿Me entiendes? Veo a un padre que provee, veo a un padre que cuida, veo a un padre que tiene, que no nos va a corromper evidentemente, pero que tiene cuidado de nosotros. Me encanta que estuviste hablando de la generosidad. Casi se me salen las lágrimas escuchando esta historia de tu hija, porque anhelo el día en que yo pueda seguir viendo esto que yo he aprendido de mis papás, que he aprendido de hombres como tú. Yo quiero ver eso en la siguiente generación. La forma en que yo he escrito mi frase, mi propósito como familia es, nosotros invertimos en las familias para que construyan un legado multigeneracional de fe y generosidad. Entonces, esto es algo que yo inclusive en mi tiempo libre de enfoque a la familia, cuando llego a mi casa, algunos días tomo para sentarme con familias y hablar de finanzas, porque esto es algo que a mí me apasiona personalmente. Y cuando he visto la generosidad de alguien, estaba un día en un congreso, voy a contar 2 historias. Estaba un día en un congreso y yo le estaba preguntando a Dios, ¿cómo me vas a llevar adelante a hacer un ministerio, a hablarle a mis amigos de Dios? Yo tengo muchos sueños y sé que has puesto cosas en mi corazón y muchos de ustedes que nos están escuchando pueden sentir lo mismo. Yo he querido hacer tantas cosas, pero me pregunto, Dios, ¿cómo vas a financiarlo? Y aunque el dinero no lo es todo, dice Zig Ziglar, es como el oxígeno. Se necesita para hacer proyectos, se necesita para ayudar familias, se necesita para muchas cosas. Y de repente un hombre que está al lado mío, expositor del congreso donde me han llevado mis papás, me toca la rodilla y yo hago como, sí, y me dice, me da la mano, me dice, ten, y me da un billete de $100. Y ese día me quedó una lección tan grande porque él no me conoce. Yo creo que era la primera vez que mi papá lo iba a conocer. Y él solo sintió en su corazón, por alguna extraña razón, sacar de su bolsillo $100. Y esa fue la respuesta de Dios, que es, tú tienes que tener la visión y tienes que ser ordenado, pero tienes que recordar que yo te he rodeado de personas que viven la generosidad. Y nosotros como comunidad nos vamos a sostener en generosidad. Ahora hablabas de la iglesia. Y me impactó mucho estos días escuchar a un judío, se llama Beryl Solomon, lo sigo en YouTube. Es muy interesante cómo los judíos han estudiado la Biblia y se han apoyado como comunidad. Y él lo describe así. Dice, nosotros tenemos una economía cíclica. Tenemos negocios nucleares, es decir, bienes raíces y empresas y otras cosas. Si yo quiero desarrollarme en alguna de las empresas, yo busco a inversionistas o un banquero que también es de mi comunidad. Llamémosle, como nosotros cristianos, sería como ir a nuestra iglesia a buscar quiénes son de los nuestros que tienen la misma visión, que son inversionistas, porque queremos desarrollar un proyecto de bienes raíces. Y en ese proyecto de bienes raíces vamos a ser lucrativos, pero también vamos a aprender a ser generosos, porque todos nuestros negocios tienen que tener esas 2 finalidades. Si a nosotros, los judíos, queremos tener demasiados hijos, y tener muchos hijos es muy caro. Entonces nuestros negocios tienen que ser lucrativos, pero tienen que ser morales. Por eso buscamos entre nuestra misma comunidad. Y usted dice, usted nunca ve a alguien con nuestra filosofía emprendiendo un negocio inmoral. Entonces dice, vamos a desarrollar nuestros proyectos de bienes raíces. ¿Qué hacemos con nuestros proyectos de bienes raíces? Vamos a bendecir a la comunidad donde nosotros estamos. Y nosotros vamos a buscar personas de nuestra comunidad que estén necesitando alguna casa, algún apartamento, pero también vamos a traer personas de nuestra comunidad a que paguen su alquiler completo o que sean dueños de la propiedad. ¿Qué estamos haciendo ahí? Yo voy a buscar personas de mi comunidad que sean los contratistas, que se encarguen de trabajar todo el edificio, los de mantenimiento, los proveedores de bolsas de basura para mi edificio, todos van a ser de mi comunidad.
Y también ellos van a contratar, y este es el cierre del ciclo, servicios indirectos. Cada contratista necesita un contador. Los de mantenimiento necesitan un abogado que genere las escrituras. Y entonces todos, es decir, a todos los judíos nos estamos ayudando a prosperar entre nosotros. Y saben que lo más bonito de todo, y cierra con esto, dice, nosotros tenemos un mismo pensamiento sobre las cosas. Hay gente que se mezclan con personas de otros valores, nosotros no queremos hacer eso. 2, tenemos el concepto de que si Dios nos está prosperando, es para bendecir aún más nuestra comunidad, para ser generosos. Entonces, ¿saben qué es la bendición de que todos nosotros prosperemos? Si alguien es desleal, yo puedo acusarlo con el rabino, porque somos gente que nos vemos en las celebraciones judías. Nuestros hijos van a la escuela juntos. Nadie quiere pasar la vergüenza de decir, somos desleales en nuestro negocio. Y termina diciendo, la mayor bendición de todo esto es que cuando todos crecemos, podemos tener más dinero para inyectar a nuestras escuelas, a las que asisten nuestros hijos. Podemos crear nuevos proyectos para ellos. Podemos crear nuevos comedores municipales en donde las personas que están necesitando algún tipo de alimento pueden venir, y podemos crear nuevas empresas para que aquellos que están en alguna situación desfavorable puedan comenzar a crecer. Y yo dije, Señor mío, los cristianos necesitamos activarnos en esta área. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la iglesia puede aprender no solamente de lo que ha hecho la comunidad judía? No estoy diciendo que todos los ejemplos sean perfectos, pero ellos han estudiado mucho este tema de la empresariedad y las finanzas bíblicas. ¿Qué puede hacer la iglesia para hacerlo mejor? Súper. El concepto más importante que yo resaltaría aquí es una educación integral. ¿A dónde voy? En nuestra comunidad, en nuestra iglesia, hemos venido desarrollando un concepto similar al que tú estás hablando. Pero antes de eso, mi mayor anhelo es que la gente que voy a involucrar en ese proceso viva uno de los principios organizacionales más importantes que nosotros tenemos, y es somos íntegros. ¿Me entiendes? Entonces, desde allí tenemos que levantar todo. Entonces, está el tema de integridad, de la intencionalidad, y por otro lado, como lo hablábamos en algún otro momento, que no tengamos la mentalidad de víctima. ¿Por qué? Porque muchas veces es todo lo contrario. No es que yo quiero que tú prosperes, sino que porque yo soy el hermanito de la iglesia, entonces me lo tienes que dar más barato. Me hago entender. Entonces es un proceso integral de educación, de renovación de la mente, pero pienso que es totalmente válido, y en nuestro caso ya lo hemos podido identificar. ¿Me entiendes? Entonces se requiere madurez. Se requiere, y esto lo hablaría a los líderes de organizaciones religiosas, se requiere que usted cubra a la iglesia correctamente, ¿me entiendes? Porque muchas veces, lamentablemente, en estos procesos, como tú lo dices, no son ideales, y algunas veces pueden venir personas que no son los profesionales adecuados, y entonces la iglesia es la que en determinado momento sufre. No, porque es que en la iglesia me lo recomendaron. Entonces pensaría yo que ese es un esquema que funciona siempre y cuando nosotros tengamos un proceso de educación integral, donde sobre todas las cosas la palabra sea la medida para todos nosotros. Esto me lleva a una pregunta. ¿Cuál es el equilibrio entre la sana administración y la generosidad? Y voy a usar mi propio ejemplo. Cuando yo me convierto, yo quiero dar todo, y siempre, y alguien me pedía y yo daba. Me caso y era fácil porque mis papás me mantenían. Entonces yo iba, pedía y podía ser generoso. Cuando me caso, en algún momento Helen me pregunta, ¿y el dinero para? Y le dijo, no, es que había alguien necesitado y yo se lo di. Me dice, pero mi amor, ¿y cómo vamos a hacer para esto y esto? Y ahí yo comencé a reflexionar y a decir, yo creo que yo debo cambiar algo. Sí. ¿Cuál es ese equilibrio entre la sana administración y la generosidad? Es una pregunta tan importante, Sixto, porque yo he visto tantos casos como ese, ¿verdad? Quizás voy a usar una palabra un poco fuerte, de personas irresponsables en el dar, y que
en algunos casos inclusive se ufanan de su generosidad, pero hay prioridades. La misma Biblia dice que el que no provee primero para su casa, ¿verdad? Que no coma. Entonces, el punto es el siguiente. Yo creo que, y a muchas personas, y esto sobre todo posiblemente le puede servir a personas con ciertos recursos que lamentablemente en ciertos ámbitos se vuelven como los bancos de la comunidad, ¿verdad? Yo pienso que cada familia que puede tener cierto nivel de afluencia económica debe inclusive presupuestar cuánto va a ser el dinero que va a disponer cada mes para lo que yo llamo caridad. ¿Me entiendes? Estoy hablando de que siempre va a venir personas que tengo esto, tengo aquello, y ustedes, yo le digo siempre a las personas, ustedes mismos se protegen en el sentido de que ya hay un dinero que ustedes asignan y eso es lo que ustedes van a dar porque hay un corazón generoso. La Biblia dice que el que le da al pobre le está prestando a Dios. Adicional a eso, creo que nosotros tenemos que ser hijos guiados por el Espíritu Santo, porque pueden llegar a existir momentos en los cuales Dios te pide cosas que yo de alguna manera la pudiera llamar esas semillas preciosas, ¿verdad? Estaba en el proceso de la construcción del edificio, el Señor me da unas citas específicas. Nosotros, como organización, una de las instrucciones que Dios nos dio desde el principio fue no recolectar diezmos ni ofrendas en nuestras reuniones, ¿verdad? Entonces es algo atípico para una iglesia latina, pero nunca lo hemos hecho. Estando en el proceso de edificación, Dios me dice, ok, te doy el ok para que recojas algo para el edificio, ¿verdad? Entonces me da el pasaje de Moisés cuando va a levantar el tabernáculo, me da el de David cuando está en el proceso de construir de levantar el dinero para construir el templo. Y entonces estoy a punto de subir a la iglesia a decirle, esto es lo que Dios me habló. Una de las cosas que decía en ambos casos, decía Dios, pídele de los recursos que ya tienen, ¿verdad? Entonces dije, ok, o sea que esto no son cosas para el futuro, sino que ya está el dinero. Estaba todavía más feliz porque yo decía, vamos a poder continuar esto, vamos a terminar. Y estoy a punto de subir a predicar y obviamente anunciarle a la iglesia. Y Dios me dice, vuelve a leer la cita de David. Entonces David dice, ¿quién de su buen corazón quiere traer una ofrenda para la casa de Dios? Y a continuación él dice, yo por mi parte, por amor a la casa de Dios, entrego todo mi oro y toda mi plata. Y estando ahí arrodillado a punto de subir, el Señor me dice, ¿estarías dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estarías dispuesto a entregarme todo? Mi primera reacción fue, me da miedo, ¿me entiendes? O sea, la primera vez que me pidió todo tenía $1,300. Esa vez era diferente. Entonces, el punto es, Sixto, van a existir estos momentos que yo pienso que no son inmaduros, que yo pienso que son momentos en los que Dios te lleva, como quizás Abraham tuvo que hacerlo, ¿verdad? Al decir, ok, aquí lo entrego todo, no hay nada que deje, ¿verdad? Este muchacho va a morir a pesar de que las promesas, a pesar de tantas cosas, el libro de Hebreos nos dice que él tenía la fe, que Dios lo podía resucitar, pero creo que llegan instantes en los que Dios te lleva a nuevos niveles de confianza, a nuevos niveles de fe, y para eso tienes que hacer cosas que nunca antes has hecho. Y existen esos momentos, pero el problema es cuando eso es la regla, ¿me entiendes? Y cuando yo creo que conduce a desorden. Correcto, porque muchas veces, Sixto, nosotros damos con el alma y no guiados por el Espíritu de Dios. No sé si me hago entender. Yo me encontré muchas veces, y lo digo de esta manera quizás un poco jocosa, tirándole almohadas a personas que Dios quería que se estrellaran con el piso, en el buen sentido, porque tú sabes que todos vivimos esos procesos. Llegan momentos de quebrantamiento donde si es por soberbia, si es por lo que sea, necesitamos chocarnos de una manera fuerte, ¿verdad? Y yo me encontraba tratando de ser más proveedor que Dios, tratando de ser más bueno que Dios. Y llegó un instante con el paso del tiempo que entendí que había literalmente desperdiciado miles de dólares. Y el problema más grande que hay con eso, Sixto, es que Dios te da a ti una semilla y cuando tú la tiras, va a llegar un momento en el que necesitas una cosecha y no hay porque tú tiraste la semilla en un terreno incorrecto. Wow. ¿Qué le dirías a una persona que dice, la bendición de Dios no está en mi vida porque estoy pasando circunstancias económicas difíciles y las paso una y otra vez?
Yo creo que necesitamos ver cuáles han sido los patrones en nuestra vida, ¿verdad? Puede existir un componente, y en esto tengo que ser claro, puede existir un componente espiritual. Yo lo he vivido con ciertas familias Ujú. donde no es lógico cuando tú te das cuenta que el abuelo se quebró, el papá se quebró y ahora el muchacho también se quebró, ¿me entiendes? Hay un componente espiritual que necesitamos atender y necesitamos reconocer qué es lo que hay que hacer a nivel espiritual. Dos, está un componente que no lo podemos nunca descartar y es el tema de qué estoy haciendo con mi dinero, cómo estoy administrando. Yo creo que tú estás muy de acuerdo conmigo por lo que tú haces. La gran mayoría de las personas pueden llegar a saber cuánto gastan con, con, con exactitud, más Ujú. no, perdón, cuánto ganan, más no Ujú. cuánto gastan, Ujú. ¿verdad? Entonces, la misma Reserva de los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos hace unos años sacaba una publicación en la que decía que el 40% de las familias gastan más de lo que ganan. Entonces, el tema de la bendición de Dios, yo creo que tiene que ver mucho con nosotros. ¿Me entiendes? Con qué es lo que estamos haciendo. Y algo que necesitamos entender también es que Jesús cuando habla en la parábola del sembrador, no me voy a enfocar en las semillas que cayeron en lugares malos, en la Ujú. tierra poca profunda, entre espinas, pero me voy a enfocar en la que dice el que cayó en buena tierra. Mm. Esa buena tierra cada una produjo algo diferente. En la parábola de los talentos dice que a cada uno le dio según su capacidad. En mi familia yo lo he visto, ¿me entiendes? Tengo en mis propios hermanos algunos que han prosperado de una manera grandísima, mientras otros han prosperado no tanto. Entonces el punto es, ¿estoy frustrado o no estoy bendecido porque no tengo los millones que tiene fulano? El Mm. punto es, ¿qué es lo que Dios desea para mí? Y un concepto que es tan importante que yo creo que se ha manejado de manera incorrecta y es que es la riqueza. Mm. Si tú vas al diccionario, te dice que es la acumulación de bienes o de dinero que puede llegar a tener o de capital, ¿verdad? Pero, pero yo manejaría el concepto de riqueza de una manera totalmente diferente y es, ¿qué es lo que no me hace falta? Si ya tengo todo lo suficiente y no, con esto no estoy teniendo una mentalidad mediocre, pero si ya tengo todo lo suficiente, si aún puedo salir de vacaciones, si aún puedo Ujú. dar, la pregunta es, ¿necesito aún más o para qué voy a utilizar ese dinero extra que Mm. me va a llegar? Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos contestar una pregunta que hace muchos años alguien me hizo y es, ¿cuánto es suficiente? Mm. Wow. ¿Cuánto es suficiente, verdad? Y si son 15 casas que quieres, ok, 15, son 15, pero el problema es que muchas veces llegamos a 15 y estamos viendo, y la 16 en dónde está y la 17 en dónde está. Y de nuevo, no es un concepto de mediocridad o de ser alguien que no aspira a más, sino yo creo que todos necesitamos llegar a ese convencimiento de, ok, esto es lo que yo necesito, con esto no necesito una casa de 15 cuartos porque ya mis hijos se están yendo, no necesito tener 9 carros porque ¿cuándo los voy a manejar? No necesito tener 15 relojes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a Muy hacer bien. con lo otro, verdad? Mm. Y allí es donde yo he encontrado una llave que abre los cielos y es la generosidad, pero una Wow. generosidad dirigida por el Espíritu de Dios. Yo quiero agradecerles a ustedes dos por enseñarme mucho. Vos personalmente, cuando yo he visto a mami y a vos, en algún momento hablaba con mi esposa, decir, mis papás me enseñaron a que hay momentos de sojarse la faja Ujú. y decirnos, vean, estos meses, durante un tiempo tenemos que socarnos la faja, tenemos que ahorrar un poco más. No es que algo esté en una situación caótica, pero tenemos que comprometernos como familia. Y también ver a vos hacer cosas por gente que nadie sabe. Y que adelante en el camino, ver a esas personas regresar y decir gracias o decir, qué lindo que ahora nuestros hijos se lleven porque yo fui muy bendecido por lo que tú hiciste por mí. Y a ti por tanta sabiduría como esto que acabas de compartir. Eh, Algo yo me llevo de Dios en el tema de las finanzas y es que de lo que has compartido históricamente, yo me llevo que Dios habla sobre las finanzas en dos ramas, generacional
y generosamente. Y yo quiero agradecerte porque hay muchos como yo, y que algunos que están escuchando este programa, que vamos a ser muy bendecidos, pero llevándonos esto para bendecir a otra gente. Entonces, gracias por cada piedra preciosa que nos has dado hoy. Hay mucho que reflexionar y a vos, papi, porque siempre has sembrado más allá de lo que yo puedo imaginar, de lo que otros pueden ver, pero que en el reino va a tener una cosecha impresionante. Muchas gracias por tus palabras, los aprecio. Y es lindo tu corazón de gratitud. Y no solamente eso, sino verte también enseñar a otros. Yo quiero hablarle a usted como un papá. Quiero pedirle perdón si en algún momento como un padre te robamos la fe, la ilusión, la alegría, o te dijimos no se puede, somos pobres. Yo nací en una casa donde la cocina era de leña, la plancha de carbón, el piso de la cocina era de tierra, dormíamos todos en un mismo cuarto. Pero en esa casa había fe, ilusión, alegría. Yo siempre fui rico, porque había contentamiento. Aunque la luz se iba y luego mamá nos explicó que era por falta de pago, pero ella nunca lo dijo. Ella con ilusión y con la alegría nos decía, enciendan la vela, todo va a estar bien. Y quiero pedirte perdón si en algún momento te lastimamos el corazón. Pero también quiero agradecer a aquellos padres valientes que guardaron secretos para que sus hijos mantuvieran viva la ilusión. Y debes devolverte, como lo ha hecho Esteban, en agradecer a tu abuela que te crió, a los tíos que te dieron abrigo, a esa familia que sin conocerte te adoptó y te amó. Vuelve a casa con un corazón agradecido. Y quiero terminar con una palabra de advertencia. He visto también cómo el dinero corrompe, lastima el corazón de las personas. Las hizo egoístas, autocomplacientes. Las he visto volverse en pos del dinero y nunca llegan, como ha dicho Edwin, nunca entendieron que ya habían llegado. Y quiero advertírtelo. Nunca dejes que el dinero se convierta en un Dios, porque te convertirás en un esclavo miserable. Lee Eclesiastés. Eclesiastés dice que el don más grande de la vida es el don de disfrutarla, y consiste en disfrutar lo que como y lo que bebo. Si has dejado de disfrutar lo esencial, te has hecho miserable. Pero si aprendes a disfrutar con tu familia, a deleitarte con tu familia, a ser generoso con el necesitado, una plenitud vendrá a tu corazón. Y bendigo tu vida. Pido a Dios que Él bendiga tus finanzas, la fuente de tu trabajo, tu emprendimiento. Pido a Dios que Él haga prosperar todo lo que ha puesto en tus manos y que puedas aplicar los principios que sabiamente Edwin nos ha compartido hoy. Mil gracias, amigo, por este tiempo. Gracias por tu sabiduría, por tu corazón, por tu ejemplo. Siempre estar contigo es muy inspirador. Mil gracias. No, gracias a ustedes dos por hacerme sentir tan especial, tan amado y por darme la oportunidad de compartir un poco respecto a estas experiencias y a lo que Dios ha hecho. Es un honor para mí, es un privilegio y gracias una vez más por todo lo que hacen y por alcanzar a esta generación con estos principios que son eternos y que transforman definitivamente. Así es. Gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. De verdad es un privilegio poder servirles. A nombre de Enfoque a la Familia y de Sixto Porras es un honor poder servirles a edificar a usted, a los suyos, a sus hijos. Piense generosamente, piense generacionalmente, piense que usted es un administrador de los asuntos del reino aquí en la tierra. Y eso le va a ayudar a usted a crecer y a pensar en cómo dejar un camino abierto para los que vienen detrás de usted. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.